Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a resolver un ejemplo más de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. El ejemplo es el siguiente: hallar la ecuación de la curva tal que la normal que pase por el punto XY y la recta que une ese punto XY con el origen forma un triángulo isósceles con base en el eje X. Entonces, primeramente vamos a ilustrar un gráfico para que miremos cómo es la situación real. Entonces, dibujemos primeramente el eje X y el eje Y. Entonces aquí tenemos, llamemos acá el eje Y, y por acá hagamos el eje X. Entonces vamos a nombrar, este viene a ser el eje Y y este es el eje X. Según el problema dice que hallar la ecuación de una curva, hagamos la curva de esta manera. Supongamos que esta es la curva, esa es la curva, ¿no? Y pongamos el punto XY, pongámoslo por acá. Supóngase que esté por acá. Entonces llamemos acá el punto XY. Según el problema dice que vamos a hallar la ecuación de la curva tal que la normal que pasa por XY, dibujemos la normal. La normal que pasa por XY es una recta perpendicular a este punto. Entonces la podemos dibujar de esta manera. Vamos a hacerlo un poco más delgada. Nos quedaría así. Esa es la normal. Entonces llamemos N, ¿verdad? Esa es la normal. Y también y la recta que une ese punto con el origen va a formar un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos dibujar una recta que parta de este punto y llegue al origen. Entonces sería esta. Vamos a hacerla más pequeña, más delgada. Sería esta forma, ¿no? Bueno, ese es el punto. Vamos a repintarlo un poco más. Vamos a dibujar ahora la recta que une el punto XY con el origen. Entonces hagámoslo en verde. Entonces vamos a unirlo con el origen. Aquí tenemos el origen, ¿no? Luego el problema dice que forma un triángulo isósceles con base en el eje X. Entonces este es el triángulo que se forma. Quiere decir que vamos a llamar a este ángulo, lo podemos llamar teta, y a este ángulo también llamémoslo teta por ser correspondiente, por ángulo correspondiente. Ahora tracemos por este punto XY la tangente a la curva. Entonces una tangente a la curva sería una recta que viene en este sentido. Esa es una recta tangente. Y llamemos a este ángulo que forma con el eje X, llamemos a este ángulo, llamémoslo Φ. Entonces vamos a tratar de ubicarnos. Todo este triángulo que está acá, aquí se forma un ángulo recto. Entonces desde aquí hasta acá mide 90. Ahí son 90 grados. Entonces pongámosle acá 90. Entonces quiere decir que si yo sumo los ángulos interiores de este triángulo, la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo me va a dar 180 grados. O sea, vamos a partir de que sumando este más este me va a dar 180 grados. Entonces hagamos eso. Teta más 90. Teta más 90. Teta más 90. Más 90. Entonces este ángulo más este grandote que tengo aquí, más este que tengo aquí en el triángulo grande. Entonces en el triángulo grande es que tienen que fijarse ustedes que es este triángulo que está acá. Este triángulo que tiene este lado, con este lado de acá y con este lado de acá. Si yo sumo este ángulo más este ángulo de 90 más este ángulo Φ me va a dar 180. Entonces nos quedaría así, teta más 90 más Φ, eso va a ser igual a 180 grados. Acuérdense que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, eso mide 180. De aquí resulta entonces de que yo puedo decir que teta más Φ, eso va a ser igual a 180
menos 90. Y eso es igual a 90 grados. De ahí resulta entonces que si yo quiero despejar phi va a ser igual a 90 grados menos teta. Aplicando tangente en ambos lados, entonces si yo aplico tangente en ambos lados, acá me quedaría de la siguiente manera: tangente de phi, eso es igual a la tangente de 90 menos teta. Pero aquí es igual a tangente de 90 menos teta. Si yo trabajo acá, esto va a ser igual a seno de 90 menos teta dividido coseno de 90 menos teta. Y de ahí podemos aplicar la fórmula del ángulo, de la suma de ángulos y resta de ángulos. Entonces nos queda la siguiente forma: que esto es igual, el seno de 90 menos teta es igual a, eso es igual a seno de 90 por el coseno de teta menos coseno de 90 por el seno de teta. Y el denominador nos va a quedar coseno de 90 por el coseno de teta más el seno de 90 por el seno de teta. Y eso es igual a que nos quede, eso es igual a que nos quede únicamente, vamos a componer acá, eso es igual, fíjense bien, el seno de 90 es 1, por coseno me queda coseno. El coseno de 90 es 0, aquí se vuelve 0. O sea que todo esto que está acá, todo esto es 0, ¿no? Todo esto que está acá, si ustedes se fijan, todo esto es 0. Solo me queda coseno de teta, me queda acá en el numerador. Denominador, esto es 0. Solo queda seno de 90 por seno de teta, aquí me queda seno de teta, porque seno de 90 es 1. Y esto no es más que cotangente de teta. Y aquí es igual a cotangente de teta acá en este triángulo. Si yo dibujo este triángulo acá, este triángulo pequeño, si yo parto de acá y llamamos a esta expresión de acá, la llamamos X, y a esto lo llamamos Y, aquí es igual la cotangente de teta en este ángulo acá. Pues eso tiene que ser igual al cateto adyacente, que es X, sobre el cateto opuesto, que es Y. ¿Ya? Pero la tangente de phi que tenemos acá nosotros, esta que está acá, es la pendiente de la recta tangente. Entonces nos queda que la pendiente de la recta tangente no es más que, o sea, lo que yo tengo es que tangente de phi es igual a X sobre Y. Pero la tangente de phi no es más que la derivada de Y con respecto a X, la tangente. Y eso tiene que ser igual a X sobre Y. Y aquí se resulta ya una ecuación diferencial que la vamos a hacer por separación de variables. Separando variables nos quedaría de la siguiente manera: Y de Y, si multiplicamos esto en cruz, nos queda Y de Y igual a X de X, separando variables. Integrando nos quedaría de la siguiente manera: la integral de Y, pues eso va a ser igual a la integral de X de X. De ahí resulta que la integral de Y es Y cuadrado sobre 2. Y la integral de X es X cuadrado sobre 2, más una constante C. Transponiendo nos puede quedar de la siguiente manera: Y cuadrado sobre 2 menos X cuadrado sobre 2, y esto igual a C. Pero eso es lo mismo que escribirlo como Y cuadrado menos X cuadrado dividido 2, y eso igual a C. Y aquí resulta que Y cuadrado menos X cuadrado, eso va a ser igual a 2C, pero 2C lo puedes poner como C. Entonces al final te queda Y cuadrado menos X cuadrado igual a C. ¿Qué representa esto? Una familia de curvas. Es una familia de curvas y todas son hipérbolas de curvas. ¿Qué clase de curvas? Son hipérbolas. Y con esto finalizamos el ejercicio
esperando que lo hayan comprendido y nos vemos en el próximo video.